Te veo, te acompaña. Bueno, ya estamos en piso con nuestro invitado. David, muy buenas noches por venir a nuestro programa y felicitaciones por los resultados de las elecciones. Bueno, buenas noches a vos y buenas noches a toda la ciudad de Villa Mercedes, a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo fue la cuestión eleccionaria? ¿Cómo quedaron los números finales? No sé si ya están los números finales. Y cómo ha quedado conformado, ¿no es cierto?, las autoridades después de la elección. Bueno, sí, justamente hoy es un día muy importante, porque hoy lunes se produjo la proclamación de los candidatos por parte de la Junta Electoral, con lo cual prácticamente podríamos decir, creo que ya es el último paso, si no me equivoco, de lo que sería el acto electoral en sí mismo, ¿no? Bueno, la elección se desarrolló en absoluta normalidad, más allá de algunos percances típicos de cualquier elección, y los resultados fueron muy favorables para nosotros. En realidad obtuvimos más del 10% del valor porcentual ponderado. Vos sabés que estas son elecciones ponderadas, no todos los votos valen lo mismo, ¿no es cierto? Y nosotros pudimos obtener prácticamente, nos quedamos con el rectorado, ¿no es cierto? Ganamos el rectorado, ganamos las 2 direcciones de departamento, las 4 direcciones de escuela, y después tenemos nuestra lista que nos acompañaba en el espacio del sector no docente, también ganó por una diferencia muy importante, y la agrupación estudiantil que adhería a nuestra fórmula, que iba pegada en nuestras boletas, también pudo ganar prácticamente en todas las escuelas, y es así que bueno, nos hemos quedado con una mayoría bastante importante en los consejos. ¿No perdieron ninguna de las candidaturas a las que iban? ¿No han perdido ninguna? No, ganamos todo. Ganaron todo. Sí, sí. Por una ventaja, bueno, hubo variaciones, pero el mejor resultado lo obtuvimos en Justo Araco, como era esperable, y después obtuvimos resultados muy favorables también en el resto de las escuelas. Sí. El valor porcentual promedio, digamos, estuvo por encima del 10%. Vos dijiste recién que hoy un día muy importante por la proclamación. ¿Tiene que ver algo esto con alguna situación que se vivió al momento de las elecciones, que quisieron impugnar el acto eleccionario por alguna cuestión así? Bueno, hubo muchas operaciones, en realidad había, yo lo digo, los comentarios que nosotros recibíamos era que en algún momento, digamos, la oposición también estaba ciertamente fragmentada, había quienes pensaban que había que ir a elecciones, otros que no había que ir a elecciones, había problemas que algunos interpretaban que el estatuto estaba bien, otros interpretaban que el estatuto no estaba bien. Bueno, era un grupo, digamos, de personas que fueron los que habían estado gobernando la universidad durante los últimos 8 años, se juntaron y en esa juntada, digamos, había opiniones disímiles, ¿no? Hubo presentaciones, incluso hasta la justicia federal. ¿Y eso ya ha sido dirimido, digamos, la proclamación del día de la fecha, en donde ya están proclamadas las nuevas autoridades? ¿Eso daría por tierra con todas estas cuestiones de impugnación y presentaciones en la justicia? Sí, da por tierra con todo, porque en definitiva tampoco después insistieron. Ya en algún momento, cuando vieron que ya la elección era algo que iba a suceder, desistieron de seguir en esa política. Era un sector, no eran todos. No eran todos. No. Había un sector muy fuerte de la como oposición. Que dentro de la oposición no estaba unificada, incluso. Claro, no estaba unificada. Había internas. Bueno, había personas que ellos me lo dijeron, nosotros pensamos que hemos sido proscriptos por el hecho de que no nos podemos presentar de candidatos rectores. Yo le expliqué que en realidad este es el tema de las condiciones para ser candidato a rector. Nosotros le explicamos que en realidad lo que nos sentíamos proscriptos era toda la sociedad de la provincia de San Luis y de la región, al no haber tenido nosotros la posibilidad de acceder a esos cargos que ellos accedieron a través de un concurso y a través de un concurso cerrado, ¿no es cierto? Es decir, como la universidad es pública y la sostenemos entre todos, los cargos también son de la sociedad, no son de un sector. Entonces, bueno, hay un grupo de personas que legítimamente, ¿no?, pero ingresaron a la universidad de una manera que nosotros no lo compartimos, en definitiva, ¿no? Un problema ya de tipo filosófico. Si bien no compartimos el método, nos parece que después, bueno, hubo evaluaciones, esa gente está avalada en sus cargos y demás, pero nos pareció que para ser candidato a rector o vicerrector había que haber transitado la vida universitaria de una manera plena, ¿no es cierto? Como lo hemos vivido prácticamente la mayoría de los que estamos en la institución. Y no nos pareció bien, en realidad, que se pudiera presentar de candidato a rector una persona que alguna vez en su vida no haya atravesado un concurso público, abierto y con clase de oposición. Bueno, eso devino en una presentación en la Justicia Federal intentando impugnar el estatuto, ¿no? Y de ahí que viene la pregunta que vos haces. ¿Y eso no ha prosperado?
No, no, el juez ya se expidió, el juez local, Maqueda, se expidió diciendo que, bueno, eso estaba de acuerdo a la ley de educación superior, ¿no es cierto? Y ya expuso que... Hay también, antes de seguir con el tema eleccionario, y ya que tocamos el tema de la justicia, hay un planteo o un reclamo judicial con respecto a los docentes que en aquel momento fueron cesanteados, fueron dejados sin fuentes de trabajo. Yo tengo entendido que en primera instancia el juez Maqueda desestimó el reclamo y eso se apeló y está en la Cámara de Apelaciones Federal, ¿o no? No, eso está desestimado totalmente. Tengo entendido que ese tema ya terminó, definitivamente. Eran contratos, en definitiva, eran designaciones a término, eran contratos. Y no, eso salió, eso estoy casi seguro de que salió favorable hacia la universidad. Hay como... Digo, seguro en primera instancia. Después no sé en segunda instancia si hubo una presentación, pero creo que la última apelación que podían hacer era a la justicia federal y eso ya fue desestimado. Eso es bastante viejo ya, me parece, ¿no? Sí, sí. Un poco La otra vez me habían comentado que había una situación que todavía no había quedado consolidada, que dependía de que se tratara la apelación presentada en la Cámara Federal de Mendoza, creo que estaba, con respecto a la vía recursiva sobre el planteo que le habían hecho a Maqueda. Pero bueno, más allá de eso, uno puede observar que últimamente pareciera que está de moda, o no sé, no tanto en una elección universitaria como muchas veces pasa también en las elecciones generales, ¿no es cierto?, de cargo del poder público, en donde hay a veces una tendencia en judicializar cuestiones que pertenecen más a otro ámbito, ¿no? Sí, ahora van a ser cuestiones que van a pertenecer al ámbito del Consejo Superior, afortunadamente, así que todo esto... Lo que pasa es que como yo tenía el poder del Consejo Superior, el Consejo Superior tenía la potestad del Consejo Superior, claro, es difícil cuando uno digamos, toma una decisión, después hacer la presentación en el Consejo Superior cuando la potestad del Consejo Superior la tiene la misma persona. En ese aspecto es razonable que las presentaciones se hayan hecho a los juzgados federales. Yo estoy absolutamente de acuerdo porque tiene que haber siempre una instancia donde uno pueda recusar y demás, ¿no es cierto? Hacer un planteo judicial en ese aspecto. Pero de cualquier forma, ahora esto se va a resolver en el Consejo Superior, que va a ser el máximo órgano de gobierno de la institución. Pero muchos de esos docentes que vos decís, después volvieron a ingresar a la universidad a través de los concursos públicos, abiertos y con clase de oposición. Varios, ganaron sus concursos, volvieron a ingresar ya de esa forma. Bueno, una vez ahora que la universidad funciona con sus autoridades electas, ¿ustedes tienen mayoría en el consejo directivo? Nosotros tenemos mayoría en todos los consejos. En todos los consejos. Bueno, ¿cuál es el camino, el futuro del UNVIME? ¿Qué es lo que sigue de acá en adelante, no? Bueno, porque como que se van cumpliendo etapas, digo, sí, ¿no? y va entrando todo en un proceso más tranquilo. ¿O no? Sí, más de cogobierno, más democrático, más de cogobierno. Bueno, esto todavía no sucede, en realidad no hemos entrado todavía en el cogobierno porque todavía estamos en la etapa de normalización. Vamos a asumir las nuevas autoridades el 30 de octubre. 30 de octubre, ahora. Sí, ahora. Días. 20 días, sí, ya los vamos a invitar, por supuesto, esperamos que estén presentes allí. Y inmediatamente se va a poner a funcionar el Consejo Superior, ¿no es cierto? Y los consejos Antes de que me sigas explicando, la asunción de autoridades va a ser en la sala donde era el cine. Sí, en nuestra aula magna, que es el cine centenario, lo vamos a hacer ahí y bueno, y van a empezar a funcionar después todos los consejos. Va a cambiar la lógica en la universidad, va a empezar a funcionar de una manera distinta, afortunadamente. Tal cual, tal cual. Va a ser un cambio muy grande, ¿o no? Sí, va a ser un cambio muy grande, significativamente grande. ¿Qué sigue después? Bueno, sigue algo muy importante, porque ahora se termina el rector superpoderoso, ahora ya va a haber 8 personas elegidas en cargos uninominales, esas 8 personas... Que han accedido, hay que aclararlo, a través del voto. Que han accedido, por supuesto, a través del voto. Después están todos los consejeros que se van a sentar en las bancas a discutir, y en esos consejos nosotros tenemos la mayoría, pero la oposición, la corriente histórica, tiene las minorías. Y bueno, y en esto ahora nos tenemos que sentar a hablar, que es lo que nosotros siempre quisimos hacer, y nos tenemos que sentar a hablar de una manera orgánica,
ordenada. Y eso es fantástico, porque a mí me encanta hablar y vengo hablando hace 30 años adentro de la universidad y no concibo otra forma de gestionar que no sea a través del diálogo y el consenso, digamos, en cuanto se puede lograr, ¿no es cierto? Cuando no se logra el consenso se vota y lo que decide la mayoría se adopta. Y entonces me parece que se termina toda esta cosa de que si el rector, el no rector, 5 rectores, todas estas transiciones, que cambia el gobierno y cambia el rector, y bueno, la universidad va a empezar a tener una dinámica distinta. Y en nuestro caso lo que nos toca es, bueno, hay como 2 grandes desafíos, ¿no? En lo político y en lo institucional, podríamos decir. En lo político es, bueno, consolidar nuestra fuerza, armamos una agrupación que se llama Fuerza Transformadora, que realmente obtuvo este resultado tan extraordinario en la elección, y después, bueno, tenemos en lo político que consolidarnos y tratar de convencer a nuestros pares que no nos acompañaron en esta oportunidad, que nuestras propuestas, las propuestas que son básicamente reformistas, son las mejores, es la mejor forma de gobernar la universidad, ¿no es cierto? Bueno, esa es la parte política. En el aspecto político, independientemente de los partidos, porque vos sabés que siempre digo lo mismo, en realidad nosotros nos definimos como reformistas y el reformismo es un gran paraguas en el cual abarca personas que pueden ser de partidos totalmente antagónicos desde el punto de vista político. O sea, esto es política institucional universitaria y tiene que ver con los principios de la reforma universitaria. No tiene que ver con la lógica partidaria política, como me ha tocado discutir incluso con algunos colaboradores de mi equipo de gestión, ¿no es cierto?, que querían ensamblar la política partidaria dentro de la universidad y hacer de esa el paradigma de la gestión, ¿no es cierto? Grandes discusiones tuve con gente que me ha acompañado en el equipo de gestión, en esa lógica, digamos, ¿no? Lógica que la vida universitaria a nivel político siempre ha reflejado también, ha sido como un espejo de la política en mayúscula, por decirlo de alguna manera, que es la política que dirime a lo mejor el destino de un país o de una provincia. Y siempre ha estado ahí, ¿no es cierto?, como un espejo la universidad mirándose en la política a nivel nacional o provincial. Seguro, sin lugar a duda. Y eso está bien, digamos, está bien que cualquier persona tenga su afinidad política partidaria dentro de la universidad. Pero la universidad como sistema es un sistema complejo, una cosa rara, y tiene unas normas raras y tiene unas lógicas distintas a los partidos políticos, digamos, ¿no? Y genera esto, genera que personas de muchos partidos políticos distintos, varios partidos políticos, se puedan poner confluyan. En consonancia, confluyan, en base a ponerse de acuerdo en algunos principios básicos, que son los principios que están establecidos hace 101 años en nuestro país en la reforma universitaria. Entonces, en ese aspecto, digamos, el paraguas es bastante grande. Cuando vos querés meter los partidos políticos así, puros, adentro de la política universitaria, colisionás, chocás. Se partidiza la universidad y eso genera un problema, ¿no es cierto? Ese es uno de los aspectos. Bueno, y en el otro aspecto, que tiene que ver ya con lo institucional, el con qué vamos a hacer durante estos próximos 4 años, para los cuales nos han elegido nuestros pares, bueno, ahí tenemos, básicamente, ya hemos conversado, tenemos una propuesta ambiciosa, pero pensamos que es una propuesta absolutamente alcanzable como meta, que es, en definitiva, se podría sintetizar en la universidad crece al doble del tamaño que tiene ahora y resuelve sus problemas de infraestructura y se territorializa en las regiones. Esa sería básicamente una síntesis conceptual de lo que nosotros pretendemos hacer. Todas estas Tener el cuestiones, tamaño de lo que tiene la UNSL acá en Villa Mercedes. Digamos, es un cambio importante. Es nuestro objetivo. Después vamos a ver si lo podemos cumplir o no, pero ahí apuntamos. O sea que vamos a trabajar en esa dirección. Y ese proyecto, ¿no es cierto?, es tal vez lo que se deberá discutir de ahora a partir del 30 de octubre entre todo, o cómo ha quedado conformado las autoridades de la UNVIME, ¿o no? ¿O eso ya está un poco aceptado y solamente falta ejecutarlo? No, bueno, ahí hay un tema, digamos. Está aceptado por los integrantes de nuestra agrupación política. Tal cual, que fue una de las claves claro. O del programa electoral de claro. Ustedes. Sí, fue la base de nuestro programa electoral. Ahora, eso nosotros hay partes de ese programa que tenemos autonomía para cumplirlo y otras partes del programa que nosotros lo vamos a tener que discutir en los consejos. Hay temas muy puntuales que lo vamos a tener que discutir. Por ejemplo, bueno, el tema de generar 15 carreras más de grado en los próximos 4 años, pasar a tener 35 carreras. Bueno, es un tema a discutir en los consejos. Eso lo tenemos que discutir. Es decir, ya cada escuela empieza a tener autonomía y definirá, ¿sí? La gente de salud definirá si quiere o no la carrera de nutrición,
La gente de comunicación definirá o no si quiere, por ejemplo, periodismo deportivo. En Justo Arac se discutirá si quieren o no ampliar a los profesores de geografía, historia y matemáticas. Es decir, hay una serie de carreras que nosotros tenemos en vista, son 15 en total, te nombré algunas solamente, de las cuales nosotros tenemos que ver si realmente, ¿no es cierto?, los consejos adhieren a esto, y los consejos están integrados por las mayorías y las minorías. Esas partes se van a discutir. Y hay otras partes que no tienen discusión porque son atribuciones nuestras. Es decir, implementar 5 programas de extensión universitaria, en donde nosotros lo vamos a hacer a través de la Secretaría de Extensión, con subsidio de la universidad. Esas ya son más atribuciones que tienen que ver con la función del rectorado. ¿La Secretaría de Extensión Universitaria estaba funcionando o va a funcionar a partir del 30 de octubre? No, la Secretaría de Extensión Universitaria estaba funcionando. Lo que pasa es que nosotros el despliegue mayor lo hicimos en el área académica. Ajá, sí, porque sí. no hay universidad, o sea, ¿cómo se arma una universidad en su núcleo? Digamos, son carreras. Vos fíjate, los comechingones que tiene, hoy tiene 3 o 4 carreras y tienen los profesores que dictan esas carreras, porque es muy joven, está empezando. Bueno, entonces a partir de ahí empezás. Y después, cuando empieza a crecer la universidad, como es el caso del UNVIME, empieza a desplegar otras áreas estratégicas como son la parte de investigación y la parte de extensión universitaria. Y en la parte de extensión universitaria, ¿qué tienen pensado? Vos me hablabas de 5 áreas. 5 programas. 5 programas. Nosotros queremos desplegar 5 programas, 5 fuertes programas que tienen que ver con nuestra vinculación con la sociedad, habida cuenta del rol de la UNVIME, con ese rol con el cual fue creada de compromiso social. Son programas que van a ser fuertemente subsidiados por la universidad, que tienen que ver con la salud, con la productividad, con la educación, con las comunicaciones y con la cultura. La pregunta, como para que se entienda, es, yo ya lo he dicho en varias oportunidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, cada una tiene su explicación, su lógica, ¿no?, de los 5 programas. Por ejemplo, en el área de salud, ¿qué hace actualmente la UNVIME? Bueno, tiene 5 carreras, esas 5 carreras tienen más de 1000 estudiantes, genera profesionales en el área de salud. O sea, entra el chico de la escuela secundaria, sale con un título universitario, la idea es que se inserte al mercado laboral. ¿Está bien? Carreras que tienen demanda laboral, la enfermería, por ejemplo. ¿Qué más hacemos? Bueno, capacitamos a los profesionales del área de la salud que no necesariamente son profesores del UNVIME. El otro día hubo una jornada, por ejemplo, de obstetricia, yo ya lo he dicho en varios programas, y vinieron muchas mujeres obstetras del policlínico regional de acá de Villa Mercedes, a tomar esa capacitación con gente que vino a Buenos Aires. Ahora, la pregunta es, ¿podemos hacer algo más nosotros para mejorar la política, la salud pública, sin transformarnos en un centro asistencial de salud, ¿no es cierto? Y nosotros pensamos que sí, que nosotros tenemos que trabajar en lo que tenga que ver entre la salud y la educación. Es decir, a través de programas de voluntariado fuertemente subsidiados, que nuestros alumnos y nuestros docentes, a través de estos proyectos de extensión universitaria, programas integrales de salud, salgan a hacer programas en las zonas periféricas, ¿no es cierto?, de prevención primaria de la salud, por ejemplo, ¿no? Bueno, y así como programas pedagógicos destinados a la ciudadanía en general, digamos. Salir fuera del claustro universitario y devolverle a la sociedad de alguna manera un servicio, ¿no? A través de un servicio. Claro, exactamente. Eso es extensión universitaria, ¿te das cuenta? Eso es un programa de transferencia, de extensión universitaria. Es decir, no es solo eso, es ver qué está pasando. Es decir, estudiar el problema que estamos teniendo en distintos lugares con el tema de la salud, de la prevención primaria. Se podría hablar de montones de cosas en ese sentido, ¿no? Y en función de eso, nosotros estudiando el problema, viendo qué políticas tendríamos que desde la universidad o transmitírselas, ¿no es cierto?, a los organismos gubernamentales, decirle, mire, nos parece que habría que aplicar este tipo de cosas, y esa es una de las funciones que la universidad no está cumpliendo. Pero no es solo que no la cumple en San Luis, no la cumple en el país, no lo estamos haciendo. Y lo que se está pidiendo es que la universidad pública, que va a recibir 240.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, para funcionar este próximo año, devuelva a la sociedad algo, más allá de esto, ¿no es cierto?, de formar profesionales, capacitar a los profesionales de la salud, etc. Bueno, lo mismo pensamos en el área de las comunicaciones, en el área de la productividad, relacionarnos con el parque industrial, que tenemos un parque industrial importante acá en Villa Mercedes, empezar por ahí. En el área de las comunicaciones, generar una movida que tienda a levantar el tema de
la calidad y la cantidad de las comunicaciones que tenemos que generar carreras que tiendan a no solamente incorporar alumnos nuevos, sino a perfeccionar a los comunicadores, como el caso tuyo, por ejemplo, que quieres hacer un posgrado, te tenés que ir a Córdoba, tenés que meterte en algo de distancia, pero tratar de generarlo acá. En educación creo que tenemos el mayor desafío en Justo Arac. Queremos transformar a Justo Arac en el polo de educación a distancia de la provincia de San Luis, porque básicamente las carreras de educación son las más fáciles de montar en los dispositivos de educación a distancia. Y después, bueno, obviamente, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, el tema de la cultura, digamos, ¿no? La universidad ser un agente de promoción, de difusión del acervo cultural de la provincia de San Luis, ¿no? Hay muchos grupos emergentes culturales en todas las áreas de la cultura y del arte. Bueno, darle lugar a esas expresiones, sponsorearlas, ayudarlas, promoverlas, prestarle las salas para que se presenten, difundir esas actividades, es decir, participar activamente de lo que es la promoción, la difusión y digamos, del acervo cultural de la región, ¿no? Interesantísimo el tema de la extensión universitaria, porque se nutre de los dos lados. Hay un feedback tanto para la sociedad como para el recién egresado, que por ahí puede generar sus primeras armas o sus primeras experiencias, ¿no es cierto?, ejerciendo algún tipo de actividad. Hace tiempo invitamos a Flores, que era en su momento el rector el vicerrector acá de la FASEGIS, y él había dicho, o él había comentado que a través de las carreras de contaduría y de licenciatura en administración de empresa, habían contribuido de alguna manera a hacer distintos relevamientos en la municipalidad y algunos lugares. Y la verdad es que es muy bueno que eso suceda, ¿no es cierto? Y que haya una integración, que la integración sea una integración profunda, o sea, sustentable en el tiempo, que no pase de ser una anécdota, ¿no? Sí, sí. Y que se transforme realmente en algo concreto. Además del ambicioso plan de incrementar en 15 carreras más de grado, está el tema de lo que la mayor carrera, o la carrera de mayor importancia o que más ruido ha generado en nuestra comunidad, que es la de medicina. ¿En qué estado está y si ya han iniciado, ahora que ya tienen, ¿no es cierto?, las autoridades elegidas, ¿no es cierto?, si bien no han asumido, pero ya hay autoridades elegidas, si han iniciado un canal de comunicación con la provincia a los efectos de ver de qué manera la universidad puede lograr la entrega del hospital escuela que se está construyendo en el centro de nuestra ciudad. Bueno, nosotros estamos esperando un llamado telefónico, no llega ese llamado. Sí, nos interesa, por supuesto, no todo el hospital escuela, pero nos interesaría al menos una parte de ese hospital para montar unos laboratorios que tenemos que tener para el año que viene. Son laboratorios muy importantes que hay que hacer, empezando por el laboratorio de anatomía. Un grupo de personas estamos viajando mañana a Córdoba nosotros para interiorizarnos más profundamente de este tema. No hemos tenido todavía ninguna comunicación de parte del gobierno de la provincia, pero estamos con los celulares abiertos, digamos, esperando esa comunicación. Y bueno, la carrera de medicina sigue funcionando, han quedado 120 chicos más o menos que están en el ingreso. Tenemos 500 preinscriptos para el año que viene. Para el año que viene. 500. Vos sabés que van a entrar 50 de esta tanda que está ahora haciendo el ingreso. Van a ser nuestros 50 primeros alumnos. Y bueno, ahí tenemos algunas novedades. Hemos cambiado ya el coordinador de la carrera, estaba el doctor Bazán, a quien le agradecemos mucho, digamos, el trabajo que nos prestó, digamos, para la acreditación de la carrera, pero ahora vamos a poner un coordinador nuevo, bajo algunas cuestiones que queremos modificar, que se nos había un poco desvirtuado algunos temas que teníamos ahí en consonancia, digamos, un poco con lo que es nuestro pensamiento reformista. Hay muchos docentes muchos médicos que nos vinieron a ver, que nos dijeron que ellos habían presentado sus carpetas, pero que le habían dicho que ellos tenían que ser profesores exclusivos en la universidad, que bueno, nosotros la verdad es que no estamos en conocimiento de ese tema, incluso con respecto al otorgamiento de los cargos, ¿no es cierto? La universidad se ingresa por concurso público, abierto por clase de oposición, no hay otra forma de ingresar, por lo menos, digamos, a no ser que sea una situación emergente y que haya que hacer un contrato, y también nos parece que es muy importante que sepan que los cargos van a ser simples, porque a nosotros no nos interesa, sí, por supuesto, tener algunos profesores exclusivos, pero nos interesa que todos los profesores se dediquen
solamente a estar adentro de la universidad, si justamente lo que queremos es su expertise profesional para que, digamos, también no solamente sirvan como contacto con la realidad, sino que justamente lo más nutritivo del claro, profesor. que practiquen su profesión. ¿No es cierto? Bueno, ahí teníamos algunas diferencias con Nelio, que bueno, son diferencias, digamos, importantes. Pero Nelio cumplió un ciclo, le agradecemos muchísimo sus servicios prestados. Ahora, en pocos días vamos a dar a conocer el nombre del nuevo coordinador de la carrera, una persona joven, muy comprometida con la institución. ¿Desde la ciudad de Villa Mercedes? Lo vamos a anunciar oportunamente, sí, es una persona que está trabajando acá, lo vamos a anunciar oportunamente. Eso en el tema de medicina, medicina, la gente dice, oh, fantástico, tenemos medicina acreditada, está todo bien. No está todo bien, no está todo bien porque esto hay que armarlo, está empezando una carrera compleja, requiere de cosas complicadas porque es una carrera compleja, así que nosotros estamos trabajando en eso y esto, bueno, va a estar bien cuando la carrera vaya avanzado. Recién estamos en la etapa del ingreso, ¿no es cierto? No es que esto está todo resuelto, hay muchas cosas todavía que ajustar. Digamos, ¿no? Empezamos por ajustar, digamos, un poco el tema este de la coordinación de carrera, ¿no? Y después, bueno, en el crecimiento al doble, me saco de tema, me cambio de tema, me voy no es solamente aumentar 15 carreras, sino es duplicar la cantidad de alumnos. De alumnos, sí. Es pasar a tener 5.000 alumnos en 4 años en la UNVIME, es aumentar el doble de puntos en la matriz docente, tenemos más o menos probablemente 550, 600 puntos imputados a la matriz docente. Tenemos 350 profesores, pero la mayoría son de dedicación simple. Necesitamos empezar a tener profesores con mayor dedicación o más cantidad de profesores para atender las demandas de las nuevas carreras. Y después tenemos el enorme conflicto y problema de la infraestructura. Seguimos fragmentados en montones de lugares distintos, lo cual es altamente pernicioso para la institución, no solamente a nivel de imagen, sino a nivel de funcionamiento, ¿no? Nos está complicando mucho funcionar. Eso nos requiere hacer un desgaste inmenso en recursos económicos y de personas para atender todas las sedes que tenemos. Entonces tenemos que avanzar en ese tema. Bueno, David, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Renuevo las felicitaciones por haber sido electo, ¿no? Y se vienen desafíos importantes. Muchas gracias por haber venido nuevamente a nuestro programa. Bueno, gracias como siempre, les agradezco. Vos sabés que yo siempre digo lo mismo. Este fue el primer programa de televisión que vine, apenas asumí en 2017 y la verdad que guardo un recuerdo muy grande hacia Norma y hacia vos. Así que la primera que te entrevistó fue Norma, creo, ¿no? Sí, fue Norma la primera que me entrevistó, que bueno, que parecía le mandamos un abrazo a Norma. Sí, le mandamos un abrazo enorme, Norma. Ella no ha podido seguir en la conducción, pero creo que ha dejado un legado importante. Es un programa que se ha sostenido por más de 20 años, o 20 años, que no es menor. Sí, siempre nos estamos mandando mensajitos de audio, ella alentándome mucho, muy contenta del resultado de la elección. Y la verdad que bueno, guardo un entrañable recuerdo porque acá fue donde fue el primer programa, la gente nos empezó a conocer y vos fijate que con el tiempo empezamos en una situación bastante complicada acá en Villa Mercedes cuando llegamos y con el tiempo vos fijate lo que sucedió, ¿no? Que la gente ha logrado una fuerte empatía con nosotros, con nuestro equipo y bueno, y obtener finalmente el resultado de todo esto que fue el resultado electoral, que nos llena de orgullo y por supuesto de responsabilidad. Resultado contundente. Contundente. Sí. Bueno, David, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación.